Y bueno, pues ya está con nosotros esta mañana, esta tarde casi, el doctor Carlos Dotres. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y bueno, siempre hablando aquí de temas acerca de pediatría. Y pues hoy hablando acerca de la faringitis o faringoamigdalitis. Correcto. Nombre largo, pero ¿de qué se trata, Sí, doctor? se trata de una cosa muy común, por eso vamos a platicar sobre eso, muy común. La faringoamigdalitis incluso se puede decir que contemplan la mitad de los pacientes que se ven en las consultas pediátricas, por ejemplo. O sea, es... Cuadros muy frecuentes, muy comunes. Lo que pasa es que se confunde mucho y precisamente uno de los objetivos que tenemos en platicar sobre esto es aclarar bien sobre esas expresiones clínicas. Exacto. En general, ya decimos, la infección respiratoria aguda, alta, es la enfermedad más frecuente infecciosa que hay en pediatría a cualquier edad. También en los adultos, pero bueno, estamos hablando de la enfermedad de los niños. Es decir, dolor de garganta, de problemas que tienen que ver con esta zona. Correcto, ¿no? Boca y hasta garganta. Todo eso, exacto. Entonces, bueno, son pacientes que están con una infección respiratoria que afecta fundamentalmente esa área de la faringe, es decir, lo que llama la garganta, y las amígdalas. Puede haber fiebre, malestar general, pueden acompañarse de manifestaciones catarrales. Y se distinguen tres grupos de esta enfermedad. Las faringoamigdalitis virales, que son las que cursan con los cuadros catarrales. Cuando hay una influenza o hay un resfriado común, un catarro cualquiera, bueno, pues se produce una alteración de la faringe y las amígdalas, pero sobre todo es congestiva, irritativa. Y el individuo puede tener o tiene manifestaciones catarrales y además dolor de garganta, irritación de la garganta, y se inflaman las amígdalas. Entonces, hay más de 250 tipos distintos de virus respiratorios que pueden producir eso. Es decir, que fíjate lo común, lo frecuente que se puede producir. Es decir, ese es el primer grupo. Ese primer grupo habitualmente está producida por virus y no necesita tratamiento específico. Después hay un segundo grupo Más que revisión, ¿no? Revisión, medidas generales, medidas locales, y el médico decide. Siempre nosotros decimos que una enfermedad febril, estas fiebres a veces son altas. En el niño debe ser consultado con el médico, porque ese es quien sabe cuando hace el examen físico, es decir, que ve la garganta y las amígdalas, ve estas características. En este primer grupo que hablamos son las faringoamigdalitis virales, que acompañan a los procesos catarrales. Hay un segundo grupo que son las faringoamigdalitis con úlceras, nódulos o vesículas, que es igual, una infección respiratoria que tiene fiebre, malestar, dolor de garganta. También la mayor parte de las veces son virales y aquí se distinguen cuatro tipos diferentes. Primero, cuando hay unas vesículas en los pilares anteriores de las amígdalas y en el cielo de la boca, es la llamada herpangina. Es decir, es una enfermedad producida por un virus, un tipo de virus, sobre todo son enterovirus, Coxsackie, que pueden acompañarse, además de las manifestaciones que hemos dicho, de algunas manifestaciones digestivas. El niño, sobre todo el niño pequeño, puede tener diarreas, etcétera. Estas son enfermedades habitualmente que se producen antes de los 5 años de edad, estas que estamos hablando. Después está esa misma caracterización con esas úlceras en la garganta y el cielo de la boca, pero que también la tienen en las manos y en los pies. Y es el llamado síndrome mano-pie-boca. Son unas vesículas que se producen tanto en la garganta como en las manos y en los pies, y a veces en algunas formas clínicas, porque eso depende, no hay una tipificación específica, puede haber una erupción y puede haber vesículas en otras partes del cuerpo. Se parece un poco a la varicela. Se puede confundir. Se puede confundir, por eso esa es la importancia que tiene ir al médico. Claro, porque es quien sabe, quien va a definir las... ¿Qué tipo de enfermedad qué tipo es? Estas últimas sí necesitan tratamiento de antibiótico. No, para nada, son virales también, ya te digo, son enterovirus. Ahora, hay una tercera de este mismo tipo de úlceras, que ya esas úlceras se diseminan a toda la boca, inflaman las encías, sangran un poquito a veces las encías, que es la llamada gingivoestomatitis herpética. Esta es por un virus, por un herpes virus. Y entonces este sí tiene tratamiento específico, pero no con antibióticos, sino con un antiviral que el médico prescribe. Manifestaciones generales, etc. Y hay una última de este grupo
que tiene nódulos, que es la fiebre faringonodular, es decir, que son unos nodulitos que aparecen y también es viral. Es decir, este segundo grupo, igual que el primero, es viral. Lo único que las diferencia es que en vez de haber una sola congestión, lo que hay son vesículas o hay nódulos, etc. Y el tercer grupo son las faringoamigdalitis con exudados, ya con placas en la garganta. Se puede ver una membrana o placas, punteado. Por eso se llama a veces amigdalitis puntácea, porque da unos punticos, unas placas en la garganta, y puede acompañarse de fiebre, generalmente se acompaña de fiebre. De esto hay que distinguir dos grupos, esa que estábamos viendo en la pantalla. Se pueden distinguir dos grupos, la producida por Streptococcus, que es una bacteria, Streptococcus beta hemolítico, que puede tener complicaciones después, fiebre reumática, glomerulonefritis difusa aguda, etc. Es decir, que esta faringoamigdalitis exudativa, porque tiene placas, exudados, con fiebre, dolor, molestia, sí es por bacterias, sobre todo en los niños mayores de 3 años, porque en los menores de 3 años, estas mismas características que estamos viendo ahí en pantalla, esas se pueden ver en niños, pero por virus. No es común que haya estreptococos en los niños menores de 3 años. Eso tiene que definirlo el médico. Por otra parte, y con esto termino, hay enfermedades que también dentro de las manifestaciones clínicas están las faringoamigdalitis exudativas. Por ejemplo, la enfermedad del beso o mononucleosis infecciosa, que es una enfermedad viral producida por un virus. De aquí vamos a hablar en estos próximos días de esta enfermedad, porque estamos viendo algunos casos. Y nosotros hemos visto niños con leucemia linfoblástica aguda que debutan con una amigdalitis exudativa. Es decir, que hay un grupo de enfermedades que pueden también tener su expresión clínica como una faringoamigdalitis exudativa. No se puede subestimar estos procesos. No se le puede... Siempre hay que terminar en revisión con el médico. Nosotros siempre recomendamos eso. Y sobre todo si se dilata, sobre todo si se ven exudados en la garganta, porque esa sí lleva antibiótico. Claro. Esa sí lleva antibiótico. La diferencia para que nuestra audiencia lo entienda, doctor. En el caso de la presencia de un virus, ahí no se usa antibiótico, porque no tiene caso, porque es un virus y lleva un ciclo de vida. Exacto. ¿No? Y prácticamente terminando ese ciclo, la persona queda restablecida. Exacto. ¿No? Y cuando hablamos de bacterias, correcto, ahí sí lleva antibiótico. Tratamiento antibiótico. Hay algunas enfermedades de estas, como la que dije ahorita, por herpes virus, la gingivoestomatitis herpética, que sí lleva un antiviral, no un antibiótico. Pero eso solo lo define el médico. Exacto. O sea, no lo puede definir el farmacéutico, no lo puede definir la mamá, no lo puede definir el papá, ¿no? Digo que se ha hecho ya algo en México para decir, mira, ya los antibióticos van con receta. Claro. ¿No? Y eso es una ganancia. Pero es importante que no todas las faringitis o faringoamigdalitis llevan tratamiento de antibióticos. Yo diría más, la mayoría de las faringoamigdalitis no llevan antibióticos. Y también, agrego, hay estudios que se hacen, estudios rápidos, que tienen un resultado rápido, que te dicen, esto es una bacteria, esto no es una bacteria, o las características clínicas u otros estudios de cultivo que ya hay que tener en cuenta el exudado en la mano. Claro, el médico es el que tiene la capacidad en muchas ocasiones nada más con solo revisar al paciente, saber si hay un virus o si es una bacteria por las características que presenta cada uno, ¿no? Exactamente. O sea, es distinto y solo el médico lo puede. Y una cosa importante, cuando es una bacteria, el más común, el estreptococo beta hemolítico, y se le manda antibiótico, tiene que completar el ciclo del antibiótico. Es decir, no es que ya se me quitó la fiebre a los 2 días y ya hay se que cortar el tratamiento. No, porque entonces después vienen las complicaciones y pueden ser complicaciones graves. Como ya decía, la fiebre reumática en el corazón, en las articulaciones, o la glomerulonefritis difusa aguda, que es una enfermedad renal. Es decir, que hay que terminar el ciclo para que no haya complicaciones. Así es. Doctor Carlos Dotres, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Un placer. Siempre interesante charlar con usted. Uno aprende mucho, ojalá usted también. Y le recuerdo que esta misma charla la puede ver, la puede compartir a través de las redes sociales. Gracias, doctor. Un placer. Nosotros, aquí a través de Super Manzana 21, continuamos con más.